Muy buenas tardes para todos y todas, amigos, hermanos y hermanas, en esta tarde hermosa en la que podemos estar aquí conectados en el nombre del Señor para algo tan importante como es tener un tiempo de devoción delante del Señor, dirigirnos a Él a través de nuestras oraciones y ruegos, y también pedirle que Él venga a nosotros y que así como nosotros oramos a Él, también Él nos pueda hablar a nosotros. Nosotros como hijos de Dios, a través de la oración nos acercamos a Él para adorarlo, para engrandecerlo, para reconocerlo como nuestro Dios. Pero también anhelamos que el Señor se acerque a nosotros, si bien Él está presente en todo lugar, pero que lo haga de una manera especial, directa, personal, en la que podamos sentir sus favores, sus misericordias, su presencia, y que además de sentir su presencia nos haga oír su voz, nos hable como sus hijos, porque Él es el Padre bueno, y el Padre bueno ama no solamente el estar con sus hijos, sino hablar con sus hijos. Hay muchos padres que pueden estar físicamente cerca de los hijos, pero emocionalmente pueden llegar a estar muy lejos de sus hijos. Pero además hay padres que pueden estar al lado de sus hijos, pero no comunicarse con ellos, no hablar con ellos. Y Dios está permanentemente con nosotros, pero además de eso queremos que Él nos hable, que nos haga sentir su amor, que nos haga sentir su presencia, que nos haga sentir su voz, y que podamos experimentarlo en lo más profundo de nuestras vidas, y más en tiempos como estos, en los que necesitamos sentirlo, necesitamos que nos renueve, necesitamos que nos hable, porque vivimos tiempos especiales y Dios quiere manifestarse a sus hijos en esos tiempos especiales. Así que vamos a hablar con Él nosotros, vamos a rogar al Señor y le vamos a pedir que Él fortalezca al pueblo del Señor. Vivimos tiempos especiales, tiempos en los que las carencias humanas se pueden hacer más visibles, la debilidad humana, las necesidades no solamente humanas, sino también económicas, emocionales, se pueden hacer mucho más evidentes. Y ante esa realidad vamos a pedir al Señor rogando que Él bendiga a su pueblo. Usted mismo puede tener allá una necesidad sobre la cual el Señor puede orar en este momento. Así que vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres especial, Señor, y tu pueblo para ti también es un pueblo especial. Somos los hijos de Dios, somos los redimidos por el Dios Altísimo. Nosotros confiamos en ti, como dice tu santa palabra, que debemos confiar en ti en todos los tiempos, en todos los momentos, bajo toda circunstancia, buena o mala, Señor. Como nos habla a través de tu palabra, viviremos momentos en los cuales estaremos atravesando por caminos de sombra y de muerte, de amenazas para la vida, pero tenemos promesa, Señor, que en esos caminos estarás con nosotros para acompañarnos, para fortalecernos, para guiarnos, Señor, para infundirnos el aliento necesario. Padre, tú conoces la necesidad del aliento, de la fortaleza, de la confianza que necesitan tus hijos en estas horas y momentos de prueba, Señor. Por eso pido, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes tu divina fortaleza, tu divino espíritu, Señor, a infundir fuerza, a infundir aliento, Señor, a infundir confianza y seguridad, pero que también, Señor, tú puedas proveer a tu pueblo, Señor, la parte económica, el alimento de cada día, Señor. Tú conoces nuestras limitaciones
económicas, Padre, Dios de los cielos, las economías del mundo se pueden agotar, oh Dios, pueden ser insuficientes para tiempos como estos, pero tus riquezas nunca se agotan, Dios amado. Por eso, en el nombre de Jesús, dirigimos nuestra oración delante del trono de la gracia para pedir, Señor, que tú vengas sobre tu pueblo a traer esa provisión económica también, Padre, esa voz de aliento, ese acompañamiento, Padre. Dios mío, te lo rogamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Saludamos a todos los hermanos. Estamos aquí como todos. Se cree que en este momento a través del mundo pueden existir más de 4.500 o 5.000 millones de personas que estamos recluidos en aislamiento social, porque la amenaza que estamos viviendo en Colombia se está viviendo en la mayor parte del mundo, sino en todo el mundo. Así que si usted siente allá algunas sensaciones raras, entienda que no es usted solo, usted sola, que no es sola su familia la que está en estas condiciones, sino que son la mayoría de las familias que poblamos la tierra. No importa si son creyentes o no lo son, no importa si se adoran ídolos o sencillamente no se creen nada, todas las familias estamos en las mismas circunstancias, en una hora de prueba, como dice Apocalipsis 3:10. Así que entonces vamos a hacernos del valor y de la fuerza, y si acaso te falta o me falta, vamos a acudir al Señor, que como Él dice en el Salmo 23, Él infundirá aliento a nuestras vidas. Entonces confiemos en Él y creamos que Él nos va a ayudar. Así que les invito, los reto a tener confianza, no desmayar. Así que en esta tarde quiero transmitir una palabra que sin duda alguna va a bendecir, a reconfortar, a traer confianza y seguridad en estos momentos de prueba. Por eso estoy afirmando, mi hermano, que nosotros no estamos solos como familias, como personas, sino que el mundo entero está viviendo las mismas experiencias y que el pueblo de Dios está inmerso dentro de este mundo, viviendo las mismas circunstancias, padeciendo las mismas amenazas, padeciendo las mismas necesidades, las mismas limitaciones, con la gran diferencia de que los creyentes en Cristo el Señor, la iglesia del Señor, marca la diferencia, porque aunque vivimos en el mismo suelo, en las mismas circunstancias, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro pastor, nuestro ayudador, y el que nos va a ayudar a salir al otro lado de esta gran dificultad. Esa es la gran diferencia que se marca entre estar en el mundo como hijo de Dios, en las mismas circunstancias, pero con la diferencia de que nosotros tenemos a nuestro Salvador Jesucristo de nuestro lado, y que Él ha prometido que estaría con nosotros y que no nos abandonaría. Así que con base en esas palabras, quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, en el Salmo capítulo 23, el verso 3 al 4, y de la misma manera en Mateo capítulo 7, el versículo 13 y 14, y vamos a estar dando una palabra que va a bendecir el estado de ánimo, el estado espiritual, el sentido de confianza necesario que cada uno de nosotros estamos experimentando en estos momentos. Nadie estaba preparado para esto. En el camino del Señor lo único que debemos estar preparados es en cuanto a nuestra devoción y fe, y si en algún momento se llega a disminuir, todo lo que tenemos que acudir es acudir a la fuente y pedirle al Señor, diciéndole: me está faltando la fe, se me está disminuyendo la confianza, me estoy llenando de inseguridades y de temores, y por eso estoy aquí como una persona con muchas debilidades, y el Señor, que fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados quizá al desmayo. Vamos a tratar un tema en esta tarde que lo he titulado: las dificultades
del camino angosto. Las dificultades del camino angosto, y nos vamos a ubicar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, como les había dicho, y los versículos 13 y 14. Le ruego estar muy pendiente para que capte cada palabra, para que sea alimentado su espíritu, su alma y todo su ser con cada palabra que va a salir de la boca de Dios, porque solamente la voy a tomar para trasladársela a tu vida, a tu corazón, a tu alma, y más allá de su alma, a tu espíritu, para que seas bendecido de una manera extraordinaria. Aprovechando la fecha que vivimos culturalmente en nuestro mundo, hoy se está celebrando el día Jueves Santo, la semana de la Pasión. Quiero hablarle de la dificultad del camino de la fe que fue trazado a partir de la misma experiencia del Señor Jesús. El Señor Jesús, antes de trazarnos un camino para vivir las personas que le aceptaríamos, Él lo transitó. Él transcurrió ese camino, Él andó ese camino, experimentó y vivió todas las experiencias que había de vivir cada creyente en ese camino, para luego retarnos a ir por Él. Él no trazó un camino que solamente nosotros como humanos lo íbamos a vivir, sino que antes de entrar ser humano alguno por Él, el mismo que lo trazó andó por ese camino. Y Él, que conoce las dificultades, los retos, los peligros, las acechanzas y todo lo que tiene que ver con ese camino, nuestro Salvador amado conoció por experiencia el camino, y por eso Él está dispuesto a ayudarnos. Él nos habla lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan o que entran por él. Vamos a tomar este pasaje para hacer una aplicación, y además de una aplicación, que hagamos una interpretación del texto bíblico para ser aplicado a nuestra realidad y a nuestra necesidad como experiencia de vida que estamos viviendo en este momento. Así que vamos a desmenuzar, como acostumbro, la palabra del Señor. Lo primero que el Señor nos está diciendo es que debemos entrar por una puerta estrecha. ¿Cuál es el llamado o el reto del Señor? Para entrar en ese camino hay una puerta, hay un inicio. Puerta representa inicio, representa entrada. En la antigüedad los caminos partían desde una puerta y posiblemente terminaban en otra puerta. Así que al Señor hablar de manera figurada y representativa lo que iría a ser el transcurrir de la experiencia de la vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo, lo pone en esos términos. La entrada, como dije, la puerta representa el inicio o la entrada. Ahora vamos a plantearnos una pregunta que nos permita interpretar y entender el texto bíblico. La pregunta que quiero transmitirles es: ¿qué significa estrecho? ¿Qué significa la palabra estrecho? Para usted, ¿qué significa? Mi hermano, le voy a interpretar el significado del versículo. Significa, en primer lugar, selectivo. ¿Qué significa la palabra estrecho? Significa selectivo. Significa que por las características de ese llamado y de esa puerta y del camino que se va a iniciar para transcurrirlo por todo el resto de la existencia humana, esa puerta angosta o estrecha significa selectivo.
Es decir, que por esa puerta no todo el mundo va a entrar, sino que la puerta seleccionará, o la circunstancia de entrada estará seleccionando, y serán pocos, como dice el Señor, serán pocos los que entren por ellos. Pero además de significar selectivo, también significa despojo. Porque para entrar por esa puerta angosta que estaba prefigurada por un agujero que había en la puerta, a la puerta de la entrada a Jerusalén, que era un espacio muy pequeño que las personas podían entrar estrechamente, y que para entrar por ella necesitaban despojarse de todo carga y de peso, no podían llevar enseres, no podían llevar absolutamente nada. La puerta solo podía entrar la persona, y nada de lo que él traía como provisiones o como cosas que hubiese adquirido fuera de la ciudad. Así que entonces la puerta también significa esto, significa despojo. Despojarse de todo lo que tiene como indumentaria, como recursos adquiridos, como todo lo que represente valor para la vida humana. La puerta significa también despojo, significa también renuncia. Renunciar a todo aquello de lo que me debo despojar si quiero entrar por esa puerta. Pero además de esto también significa muerte, porque tengo que morir a las cosas que están allá, porque si entro la entrada, ese camino es de no retorno. Es decir, que lo que yo suelte, lo que yo renuncie, de lo que yo tome de mí y lo deje para poder introducirme por la puerta, no solamente debo despojarme, debo renunciar, sino que tengo que morir, es decir, dejarlo allá abandonado y morir a esas cosas para poder ir por el camino que el Señor me está llevando al entrar por esa puerta. Así que el significado de estrecho tiene esa connotación. Significa selectivo, significa despojo, significa renuncia y finalmente significa muerte. Esto tiene una connotación muy fuerte y muy exigente que los hijos de Dios tenemos que entenderlo. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Todas estas cosas nos están enseñando lo fuerte de un llamado, lo significativo del llamado que el Señor nos está haciendo, lo exigente a lo que nosotros debemos estar dispuestos a disponernos si queremos no solamente entrar por la puerta, porque si usted entra y no renuncia, si usted entra y no sufre el dolor del despojo, si usted entra y no sufre el dolor de la muerte, mi hermano, cuando usted esté unos pasos adelante, pensará en el valor que tienen las cosas que ha dejado y retrocederá, y por la puerta que entró volverá a salir. Y la idea de Dios no es esa. La idea del Señor es que si usted y yo nos decidimos a entrar por esa puerta y a andar por ese camino, que por nada de la vida vayamos a retroceder y mucho menos a pensar en ir a retomar lo que dejamos allá atrás, como le sucediera a la mujer de Lot, que no pudo renunciar, no pudo despojarse, no pudo morir a lo que había dejado allá en Sodoma y Gomorra, y cuando ella quiso regresar, ya conocen lo que sucedió, fue víctima de un juicio que no pudo ni disfrutar de lo que había dejado allá, ni de lo que le esperaba adelante en la vida a la cual estaba escapando. Así que, mis amados, esto es lo que significa la puerta de entrada, como lo hemos visto a través de la palabra. En todo caso, esto es lo que representa, es exigencia de Dios para la vida de quienes nos decidimos a entrar por esa puerta para hallar los beneficios que hay, no solamente en el camino, sino que además al final del camino tendremos unas bendiciones, habrá unos resultados, habrá allí, mi hermano, unas recompensas para aquellos que no solamente entran, sino que transitan el camino y llegan hasta el último paso, y allá al dar al último paso hay unas recompensas maravillosas que el Señor tiene preparadas para los que le temen, para que los que le aman, para los que le obedecen y le honran. Así que voy a tomarme otro poquito para hablar de estas promesas. La Biblia nos dice
que las promesas son maravillosas, son extraordinarias, por razón de la exigencia desde el principio que es la entrada. La sola entrada representa, mi hermano, una exigencia al máximo. No es una exigencia pequeña, es una gran exigencia. No solamente la exigencia está a la puerta, a la entrada, sino que todo el camino que vamos a transcurrir en la vida que Dios nos permita vivir en esta tierra, todo el camino va a ser un camino que va a estar, hermano querido, lleno de dificultades, de circunstancias muy fuertes, de peligros, de juicios y de muchas cosas que nos van a exigir al máximo. Así que si la entrada es exigente, mi hermano, y nos demanda la renuncia, hermano, el despojo y finalmente la muerte, ¿cuánto más no será el camino? Así que toda esa experiencia nos va a exigir al máximo. Es el reto grande de la vida, como lo he puesto en un mensaje que anoche ponía en las redes. Así que, mi hermano, la palabra nos dice, para tomar palabra por palabra que representa las promesas. Mire allá en su Biblia lo que dice la palabra del Señor en el inicio del versículo 13. Mejor, vamos a ir al Salmo capítulo 13, 23, el verso 3 al 4. Nos dice así la palabra del Señor, para ver las promesas que el Señor nos está dando para este camino, los que somos introducidos, los que aceptamos el llamado del Señor para transcurrir este camino, entrar por esa puerta. Mire las promesas que el Señor nos ha dado, nos ha puesto a nuestro favor para que nosotros podamos transcurrir, andar ese camino. Mire lo que dice el versículo 3. Confortará mi alma. Salmos en el capítulo 23. El versículo 3 nos dice de entrada, mire la promesa, esto que dice aquí, porque es para el mismo camino, es para el mismo camino que el Señor nos está hablando. Y para ese camino, por razón de la exigencia, del desgaste no solamente espiritual, emocional, anímico y físico, que nos va a demandar, que nos va a extenuar, la palabra del Señor como promesa, como ya le dije, el Señor Jesucristo, antes de llamarnos a andar en ese camino, Él lo andó y vivió todas las experiencias del transcurrir de ese camino, y conociendo lo que se va a vivir, lo que se va a experimentar, lo que se va a sentir, Él ha hecho provisiones para darles a todos aquellos que le siguen, aquellos sus llamados. Y dice la palabra del Señor a manera de promesa: confortará mi alma. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que el desgaste, la exigencia, los ánimos, el alma, se nos va a afectar. La vida emocional, lo intangible del ser humano. Cuando habla del alma, no está hablando de lo físico ni de lo espiritual, está hablando de la parte emocional, el alma, que en circunstancias especiales podría manifestar de carencia, cansancio, quizá frustración, desánimo. Y como el Señor conocía que íbamos a vivir esas experiencias, a encontrarnos en esas dificultades de mengua del estado de ánimos y quizá de la esperanza, Él dice que cuando estemos en las dificultades, dice Él, que vendrá y confortará nuestra alma. Es decir, que esa parte que se ha menguado, esa parte que se ha desgastado, esa parte que quizá hemos invertido en el esfuerzo para mantenernos en ese camino, Él promete que vendría en el momento oportuno y dice que nos confortaría. Es decir, que añadiría la fuerza desgastada, el estado de ánimo desgastado.
mi hermano, no es sino que nosotros nos conectemos con el Señor y en confianza, pero con sinceridad hablemos con Él, y Él empezará a provisionarnos de todo aquello que se nos ha menguado en nuestra parte emocional, en nuestra alma que habrá sido menguada. Pero vea lo que dice, por favor. Tómelo como una palabra de promesa para su vida. Dice, confortará mi alma. Ahora, eso en las posibles depresiones. Pero también nos dice la palabra que en esa experiencia del camino, posiblemente experimentaremos situaciones en las cuales no encontraremos salida. Que nos encontraremos como en un callejón sin salida. Que nos encontraremos en un estado de no saber qué hacer. Dios mío, ¿qué hago? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Pero vea lo que añade la palabra del Señor en el Salmo 23, el verso 3. Dice, me guiará por senda de justicia. Cuando usted se encuentra en un estado, mi hermano, de indecisión, de frustración, que no sabe qué hacer, que no encuentra la respuesta, mi hermano, el Señor ha prometido que a manera de provisión para sus hijos que van transitando por ese camino que es supremamente exigente, desgastante y extenuante, y que afectará en lo más profundo de nuestra vida, no solamente nos dice que confortará nuestra alma, sino que además dice que nos guiará. Cuando nos sintamos perdidos, cuando sintamos que no encontramos la salida, cuando nos sintamos como en una encrucijada, como en un laberinto sin salida, que no podemos hacer uso de nuestro conocimiento o razón para buscar la salida a una determinada situación. Él dice que personalmente vendrá, dice, me guiará por la senda justa, por el camino que debemos andar, cuando estamos quizá a punto de tomar un sendero incorrecto, cuando queremos quizás salirnos del camino. Él promete que vendrá con su mano preciosa como pastor amado que es para sus hijos, y dice la palabra que nos guiará. Así que si usted en algún momento, a causa de la situación difícil que puede estar viviendo, del peso de la carga de las circunstancias que estén recayendo sobre ti, te encuentras en una encrucijada, en una situación difícil en la que no sabe qué camino coger, el Señor recuerda que te dice que Él te va a guiar por el camino de lo justo, por el camino de lo recto, por el camino que lo bendecirá, por el camino que lo conducirá a la victoria y a todas las soluciones que vienen de parte del Señor. Pero además de esto, la palabra del Señor añade otra cosa importante. Ya en el versículo 4 dice la palabra del Señor que aunque andemos en valle de sombra de muerte, esta parte de la palabra es muy significativa para mí. Y quiero hablar sobre esta realidad. Oiga bien lo que le digo, esta realidad. La afirmación que nos muestra la palabra aquí, en el Salmo 23, el verso 4, que dice a su letra, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso significa que en tiempos como los que estamos viviendo hoy, no mañana, no en el futuro, sino para nosotros y para el mundo entero, es una realidad de ahora, del momento. Estamos viviendo en un momento, mi hermano y hermana y amigo, que nos encontramos en un valle, en un camino de sombra de muerte. La muerte está acechando. Todos los seres humanos vivos tenemos el temor, ya sea pequeño, mediano o grande. Podemos tener cierto temor de que muy probablemente ese coronavirus nos pueda afectar y nos pueda llegar a quitar la vida.
Es decir, que en este momento vamos no en sentido figurado, sino en un sentido real. Nosotros, el pueblo del Señor, los hijos de Dios, usted y yo vamos transitando en este momento por un tramo de camino que, como dice la Biblia, es un valle de sombra de muerte. Mi hermano querido, y en esas condiciones podemos llegar a pensar que en ese tramo del camino quizá Dios no esté con nosotros. Cientos y miles han muerto en el transcurso de este camino. En este espacio de camino hay países que han sufrido unas pérdidas enormes. Se dice que las cifras que nos están dando no son las reales. En España se dice que puede hasta duplicar la cantidad real, como en otros países. Mi hermano, las naciones enteras están siendo afectadas por el camino del momento, que es de sombra de muerte. Es un valle de sombra de muerte. Y nunca como ahora necesitamos de la ayuda, de la protección, del cuidado del Señor. Pero ¿cuál es la garantía del Señor para momentos como estos, para los que tienen su confianza en el Señor? Primero, dice que el Señor nos va a confortar y que en esa experiencia nos va a guiar. Pero que además, aunque andemos en ese camino, de ese valle de sombra de muerte, la palabra dice a manera de confianza, de afirmación, sí, la realidad es esa, mi hermano. La realidad es esa. Estamos en un valle de muerte. Estamos en un tramo del camino en el que están cayendo por centenares y miles de muertes en este camino. Hay un valle de muerte. Hay una sombra de muerte. Hay una cantidad de personas que están cayendo en la vera del camino y en el mismo camino. Figurativamente quizá tengamos que pasar por encima de los muertos y seguir avanzando. Pero ¿cuál es la promesa del Señor para nosotros en momentos como los que estamos viviendo? La Biblia dice que aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, que es una realidad la muerte en este momento, que es una realidad la cantidad de muerte, como dice el Salmo 91, están cayendo 1000 y 10,000 y 1000 y 10,000 a nuestro alrededor. Pero el Señor nos dijo a manera de promesa, mas a ti no llegará. Aunque andes en el valle de la sombra de muerte, a ti no llegará. Y quiero que entiendas una palabra. Dios es más poderoso que tus temores. ¿Me entiendes eso? Dios es más poderoso que tus miedos. Dios es más fiel que todo lo que hay en el universo. Él te ha prometido que aunque estemos viviendo en ese tramo de camino, ese valle de sombra de muerte, mi hermano, y aunque estemos desmayando, Él nos confortará y nos guiará, mi hermano. Y además nos dice la palabra del Señor que no debemos por qué temer. Dice, no temerás, oiga bien, no temerás mal alguno. Mi hermano, hay momentos en la vida en las que el mal asedia por todos lados. Vamos a hablar en este momento específico. El mal es el peligro de la muerte, la amenaza de la muerte que está rondando el mundo entero. Pero no se trata de ese tipo de cosas. Hay momentos, mi hermano, en el que el camino está rodeado del mal. El mal es poderoso sobre esta tierra. El mal es una realidad viviente. El mal es algo a lo que tenemos que enfrentarnos en momentos especiales. Pero oiga lo que dice el Señor. Aunque andemos rodeados de ese mal, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 8, la palabra nos dice que debíamos estar preparados y confiados en el Señor, porque el enemigo, cual león rugiente, andaba alrededor nuestro buscando a quien devorar. Habla, mi hermano, del peligro, del mal que nos habla este pasaje. El mal que rodea, el mal que acecha, el mal que pone en peligro, que está delante de nosotros y que pone nuestra vida bajo riesgo.
Mi hermano, bajo esas circunstancias, el Señor nos dice a manera de promesa: no temerás mal alguno. Y sí que hay mal sobre esta tierra. El mal ronda. Podemos sentir la presencia del mal. Una de estas noches, estando solo, hermano, sentí una presencia del mal, que no era una persona la que sentía, era una presencia como una nube enorme que pesaba en el ambiente. Era una presencia de mal, y a eso es que se refiere la palabra del Señor. Hay una presencia de mal en este momento sobre la faz de la tierra, y ese mal quiere consumir, ese mal quiere destruir de mil maneras. Pero hay una promesa especial de parte del Señor para sus hijos en momentos especiales como estos. No temerás mal alguno. ¿Por qué no debemos tener temor? ¿Por qué debemos asumir confianza? ¿Por qué nosotros debemos no dejarnos consumir por el temor, por el desánimo, por la incertidumbre? Porque Él nos ha dado una promesa para momentos especiales como estos. Y vea lo que dice la palabra: tu vara, oiga bien, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. El sujeto de tú se refiere a Jesucristo en persona, y es quien se hará cargo de andar con sus hijos en los momentos de los caminos de sombra de muerte. Él en persona, como Padre amoroso, como Padre responsable, vendrá a acompañarnos en el transcurrir de ese camino que nos pone bajo amenaza de muerte. Cuando el mal se posa, mi hermano, es cuando Jesucristo en persona, como Él lo dice aquí en su palabra, y yo creo que Dios es veraz, y que Él no miente, y que su palabra y sus promesas son sí y son amén. Y la palabra del Señor para circunstancias como estas, para tiempo de peligros y de mal que nos pueda rodear, es esta. Oiga lo que dice: porque tú estarás conmigo. Quisiera que en este momento usted pudiera hacer esta palabra suya, porque está hablando aquí el Señor a título personal, en primera persona. No está hablando en plural, no está hablando al montón. Está dirigiéndose a cada hijo de Dios en persona. Y el Señor quiere dirigirse en esta preciosa tarde a ti como hijo, como hija de Dios, a título personal. Aquí esta promesa es para ti. Y se la dice el Señor de título a título personal. El Señor dice: yo voy a estar contigo, porque tú estarás conmigo. Y va a estar allí, hermano, como dice la palabra del Señor, seguidamente. Estará con nosotros, a tu lado, estará contigo y estará con el propósito de infundirte aliento. Alabado sea Dios. Vean lo que nos dice el Señor. No estar allí por estar. Hay personas que están al lado de uno, pero no significan sino a veces una carga, hasta un estorbo, alguien que no nos aporta, sino que antes nos resta. Pero la presencia del maravilloso personaje llamado Jesús de Nazaret es una persona que está ahí para aportarnos, para darnos, para ayudarnos. Él no está allí solamente por estar. Si Él promete estar a tu lado, la Biblia dice que Él estará allí para infundirnos el aliento que ya no tenemos, los ánimos, la confianza, la seguridad que ya hemos perdido en el camino que hemos andado y en la experiencia que estamos viviendo. Oiga bien lo que te promete el Señor. El Señor dice que Él va a estar con nosotros a nuestro lado, pero va a estar con un propósito importante. Dice: tú estarás conmigo para infundirnos aliento.
El propósito del Señor en esta tarde, mi hermano y amigo, es bendecir tu vida, es manifestarle su gloria, es decirle que Él te ha hablado, que Él te ha dado una promesa y que Él se la quiere cumplir ahora en este momento. Es posible que tu alma esté decaída, que te encuentres ya menguado en tu confianza y en tu fe, que la incertidumbre estés haciendo presa de tu vida. Pero recuerda lo que te dice el Señor. Él te promete que confortará su alma. Él te promete que te guiará. Él te promete, mi hermano querido, que aunque ande rodeado de mal, Él estará allí con usted. Él estará allí, mi hermano, para infundirte todo el aliento que necesites para salir al otro lado. No importa los peligros, no importa las amenazas, no importa las acechanzas, no importa el mal que sientas que pueda estar rodeando tu vida. El Señor te ha dado una promesa. El Señor te está haciendo una promesa. Ahí estaba en la Biblia. Quizás no la habías entendido, pero Dios te está hablando en esta tarde y te está diciendo, mi hermano, que el Señor conocía la experiencia en la que te ibas a encontrar en este día, en este tiempo, en este mes, quizá en este año. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía cómo te ibas a sentir. Dios sabía cómo iba a estar el estado de tus ánimos. Y por eso Dios también había preparado una palabra, una promesa para traerla a tu corazón. La Biblia nos habla de los tremendos sufrimientos que la fe de los hijos de Dios tenían que experimentar. La Biblia representa de muchas maneras, como lo he puesto allá en el escrito que he puesto en última hora. Mi hermano, Dios nos habla de muchas maneras y de infinidades de lenguajes simbólicos o figurados para representar cuál sería el ambiente del mundo, del camino en que tenemos que andar. ¿Qué es lo que hace peligroso este mundo, este camino, mi hermano? ¿Por qué es tan peligroso el camino de la vida eterna? Mi hermano querido, porque el camino no es una cosa aislada. El camino de la fe tiene que atravesar este mundo. Y este mundo está lleno de males. La Biblia dice, no temerá mal alguno. ¿Por dónde tiene la travesía el camino? El camino va atravesando por el centro de toda la humanidad de esta tierra. El camino de la fe, es decir, usted y yo, nuestro camino que debemos andar, tiene que cruzar por el centro de toda la humanidad que rechaza, que aborrece, que odia, que desprecia, que subestima, que aborrece a los hijos de Dios. Y eso es lo que hace dificultoso el camino, porque por donde andamos estamos rodeados de toda suerte de mal. ¿Qué representa el mal, mi hermano? Todo aquello que no está de acuerdo con la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo aquello que no está de acuerdo con nuestra devoción en el Señor. Todo aquello que no está de acuerdo con la vida que vivimos nosotros para el Señor. Todo aquello que está en contra de Jesucristo, eso es el mal a lo que se refiere el Señor. El camino de los hijos de Dios, mi hermano, no va por un lugar donde haya deshabitaciones. El camino de la fe está atravesado, mi hermano, está cruzado por el centro de la humanidad, a donde hay malignos, a donde hay perversos, a donde hay gente destructora, gente que aborrece, gente que mata, gente que roba, gente que piensa mal. Mi hermano, como Pablo decía en la experiencia de su camino, habían habido azotes, habían habido peligros, le habían robado, le habían hecho de todo, mi hermano, había encontrado cárceles y un sinnúmero de cosas más. Ese es el camino, y eso es lo que hace dificultoso el camino, porque nuestro camino está pasando por el mundo de los incrédulos. Nuestro camino está atravesado por el mundo de los malos, por el mundo de los que aborrecen a Dios, por el mundo de los que desobedecen a Dios. Y usted sabe una cosa, si en una casa hay un hijo obediente y uno desobediente, el desobediente terminará
aborreciendo al obediente, porque la obediencia del bueno incomoda al desobediente. Y habrá una guerra entre el hermano obediente y el hermano desobediente. El hermano que honra a los padres y el hermano que los deshonran levantará una crisis de odio, de resistencia y hasta querer eliminar al otro, como el caso de Caín y Abel. La obediencia de Abel incomodó a Caín y para él saciar su odio terminó matándolo. Mi hermano, de la misma manera, el hijo obediente va a tener que enfrentarse a toda la desobediencia que se manifiesta en este mundo. Y la desobediencia es violenta, la desobediencia es asesina, la desobediencia es criminal, la desobediencia quiere eliminar al que no es como él, al que no es desordenado, al que no vive la vida desparpajada, porque le incomoda que su hermano tenga favores y tenga aceptación de su padre, porque él lo honra, mientras que el padre no puede ver con los mismos ojos al hijo que violenta, al hijo que deshonra y desobedece. Y eso mismo hace que el camino de la fe sea un camino peligroso, porque estamos atravesando por medio de una humanidad que se ha rebelado contra Dios, una humanidad que no obedece a Dios, que lo deshonra y que le incomoda la obediencia de los que honran al Señor. Eso hace que el camino sea como es. Y por eso, mi hermano, estaba hablando de que la puerta angosta es difícil de entrar por ella. Mi hermano, es selectiva, no porque Dios discrimine, sino que la misma puerta va a hacer que la gente no vaya a entrar por ella, y selecciona, porque no todo, ya dije, el hijo desobediente no quiere entrar por la puerta. Mi hermano querido, así que la puerta es selectiva y el camino a transitar es difícil, porque el camino va cruzando la sombra de maldad. En la misma humanidad donde Dios tiene que obrar juicios y castigos, mientras Dios obra juicios y castigos sobre esta tierra, los hijos de Dios estamos inmersos en ella. Y muchas veces los juicios, un desastre, una calamidad, un juicio, puede afectar a muchos de los hijos de Dios. No nos perderemos, pero podemos seguir afectándonos por lo que cae sobre esta tierra. Así que, mi hermano querido, quería expresarle en esta tarde estas hermosas palabras del Señor. Son bellas palabras de vida de Cristo nuestro Señor. Le voy a recapitular la palabra. Oiga bien lo que te promete el Señor: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tienes por qué temer, aunque el mal salga a tu paso, y donde quiera que te muevas, exista, mi hermano, el mal, el Señor está para consolarte, para protegerte, y dice el Señor: con Él estaré, yo voy a estar con Él, estarás conmigo, y estará con usted para infundirte aliento. Estas son las promesas del Señor para los que honran al Padre y al Hijo en obediencia, en fe y en confianza. Mi hermano, si te sientes decaído, oiga lo que te dice la palabra, oiga lo que te promete el Señor, y Dios cumple lo que Él te promete. Voy a orar por ti. Allá donde te encuentras, cómo te encuentras, Dios conoce tu estado de ánimo. El Señor sabía lo que iba a suceder en estos tiempos con tu vida. El Señor conocía cómo te ibas a sentir, y por eso Él había hecho provisiones como esta, para salir a tu paso y darte el aliento, darte la guianza, darte los ánimos, infundirte todo el aliento que tú necesites. Vamos ante el trono de la gracia. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, porque antes de ponernos a andar por este camino, tú, Señor, personalmente andaste por él. Viviste las experiencias, sentiste, Señor, los dolores,
las necesidades, las dificultades, las angustias, la sombra de muerte, Señor. Todo lo que este camino en él se experimenta, se presenta, tú lo viviste, Señor. Hiciste promesas y provisiones para salir al paso en el camino de cada uno de tus hijos, para bendecirlos, para ayudarlos, para reconfortarlos, Señor Dios mío. Por eso invoco tu nombre, en el nombre de Jesús, por cada persona que en este momento pueda sentirse en angustia, pueda sentirse en desespero, en desánimo, Señor eterno. Oh Dios, con sus ánimos apocados, con su espíritu angustiado, Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu buen espíritu sobre ellos y reconforta sus almas, reconforta sus cuerpos, reconforta su espíritu y llénalo de esa vida abundante, porque hay un camino para seguir andando y hay experiencias fuertes a las que tenemos que seguir enfrentándonos, y necesitamos, Señor, de las fuerzas renovadas, de tu aliento de vida, Señor. Y pido en el nombre de Cristo que tú te glorifiques, Señor, dando esa bendición, enviándola hasta lo profundo de sus vidas, de su alma y de su espíritu. Quiero, Padre, que en este momento ellos sientan en lo profundo de sus vidas ese aliento divino, ese reconfortamiento para sus almas, esa vitalidad para su espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Que la potencia del Espíritu del Señor les ministre, les reconforte y les levante para la gloria de tu santo nombre. Y que, como han dicho muchos, gracias, Señor, porque me has reconfortado con tu palabra, con tu presencia, con tu mano que has puesto sobre mí. Señor, me has vivificado, me has levantado, y ahora tengo fuerzas renovadas para seguir adelante. Y no yo creo esta palabra, antes de haberla predicado, yo la he estado viviendo en mi espíritu y me he alegrado y he gemido delante del Señor, dando gracias a Él, porque aunque hemos estado andando por el camino, por el valle de sombra de muerte, y esa es la realidad cristiana, mi hermano, la realidad cristiana es esta, y en esa realidad es que el Señor manifestará su gloria. Te bendigo en el nombre del Señor. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.